¿Qué tiene que enseñarnos un veterano de Vietnam sobre el optimismo? Atento. James Stockdale fue un piloto de aviación hecho prisionero por 8 años en Vietnam. Aún así sobrevivió, tanto física como psicológicamente. Durante su cautiverio observó a dos tipos de actitudes en el resto de prisioneros. Estas actitudes condicionaron que tuvieran más posibilidades de sobrevivir o no. ¿Cuál crees que eran estas actitudes? Deja tu hipótesis en los comentarios y a lo largo del vídeo lo resolveremos. El optimismo proviene del latín optimum, que significa lo mejor. Es una posición psicológica y filosófica que predispone al sujeto a esperar lo mejor de cada situación. Al contrario del pesimismo, que nos predispone para todo lo contrario, a esperar lo peor de cada situación. Sí, es verdad que el pesimismo tiene muy mala prensa, pero ambas actitudes son dos caras de una misma moneda. Son dos formas de ver el mundo. Ninguna postura es absoluta en nosotros y según las circunstancias vamos girando esa moneda para ver qué nos toca. Y esta vez ha tocado optimismo. El optimismo proviene de lo óptimo y de eso trata esa actitud, de esperar o provocar lo más eficiente o lo mejor de cada situación, pero sin despegarnos de las circunstancias, porque no le podemos pedir peras al olmo. Por ejemplo, en un examen muy difícil en el que apenas he estudiado, no puedo esperar sacar una notaza, no puedo esperar sacar un 10. Siendo muy optimista, como mucho puedo aspirar a aprobar con lo mínimo, y con eso ya daría palmas con las orejas. El optimismo no consiste en esperar que todo te vaya bien porque sí. Porque yo lo valgo. Es una predisposición, una preparación. Nos disponemos antes de que pase algo. Aunque tampoco es solamente una mera espera, es más bien una espera activa. Dentro de tus posibilidades, haces lo que sea para que eso pase. Por supuesto, para ello implica también unas expectativas de logro. Y una forma muy concreta de interpretar las circunstancias de tal manera que veas cierto control sobre la situación. O dicho de otro modo, tener mayor locus de control interno. Es esa sensación de control sobre la situación la que hace que nos sobrepongamos a las situaciones cuando nuestras expectativas no se cumplen. Porque ante todo seguimos sintiendo que dominamos la situación y que podemos seguir actuando sobre ella. Y bueno, sabrás qué es tener mayor locus de control interno, ¿verdad? ¿Que no? Pues muy mal, así te va en la vida. Pero no te preocupes que yo te lo explico en este vídeo, que no te falta de nada teniendo de todo. Solemos ser más optimistas vitales que pesimistas. Por lo general solemos recordar más los sucesos positivos que los negativos. Es una forma de proteger nuestra psique y otra forma de animarnos a querer revivir esas sensaciones agradables. Opciones muy ventajosas para nuestra supervivencia, todo se ha dicho. Es por eso por el que el término optimismo muchas veces se relaciona también con la esperanza. Bien, ha llegado la hora de volver a tirar la moneda, a ver qué sale esta vez. ¡Anda, mira! Pues ahora ha salido que debes de suscribirte y darle a la campanita. Y es un buen momento para hacerlo porque ahora toca volver a ver a nuestro soldadito. Decíamos que Stockdale distinguía dos aptitudes en sus compañeros prisioneros, y observó también que unos tuvieron más posibilidades de sobrevivir que los otros. La pregunta es, ¿cuáles fueron esas actitudes? Por la naturaleza del tema pensarás que los supervivientes fueron optimistas, mientras que los que no fueron pesimistas. Podría encajar perfectamente, pero no. Ambos grupos eran optimistas. Sin embargo, aquellos con exceso de optimismo y que pensaban que iban a ser liberados muy pronto, se deprimieron muy rápido y se rindieron. Mientras que aquellos que mantenían la esperanza, sin intentar evadirse de la situación y aceptándola, consiguieron sobrepasar con entereza el cautiverio. Fueron los que sobrevivieron. Este fenómeno es también conocido como la paradoja de Stockdale, que se utiliza para generar este debate sobre la utilidad del exceso de optimismo y en qué consiste este. Antes hablábamos que el pesimismo tenía muy mala prensa, pero la realidad es que a día de hoy el optimismo es como la diva que se gana los aplausos sin méritos. Esa es una epidemia a la que nos tenemos que enfrentar en estos tiempos. Existe un optimismo extremo, excesivo, que se convierte en un optimismo patológico, tóxico,
que más que acercarnos a lo óptimo de las situaciones, nos acerca más a la pérdida y a la depresión. Todo motivado también por la mal llamada psicología positiva, que no es psicología, sino simplemente pensamiento positivo. Para entender mejor en qué consiste el pensamiento positivo, tenéis estos dos vídeos de aquí, pero tened cuidado cuando los veáis que algunos no sobrevivieron. Y bueno, para entender mejor las consecuencias del optimismo extremo, vayamos por partes. Independientemente de la motivación, de las conferencias de coaching o los libros de autoayuda, el pensamiento positivo en sí siempre presenta una curiosa paradoja. Las ideas relacionadas con estos esquemas mentales te invitan a que tomes el control de anhelos universales, ya sean estos la riqueza, el éxito, la felicidad, la paz espiritual. Todos son anhelos universales, todos hemos pensado en ellos, pero tampoco se presentan de una manera concreta, no se desarrollan, se presentan siempre de una forma muy ambigua. Y ese control lo tomarás siempre a través de tu pensamiento, o de tu actitud, o de tu fluidez. Ya sea de una forma o de otra, todo el mundo te va a decir que debes de cambiar de mentalidad. Pero tranquilo que el gurú de turno ya te dirá cómo tienes que pensar, tú por eso no sufras. Y la paradoja está en que, aunque creas que estás tomando el control de la situación, en realidad no. Y no solo no tienes el control sobre la situación, sino que además estás delegando ese control sobre algo más. Llámalo energía, llámalo ley de la atracción, llámalo deseos inconscientes o el propio pensamiento positivo. Es el truco del siglo porque en ningún momento tienes control sobre nada de lo anterior, pero te tratan como si lo tuvieras. Es un plan perfecto, sin fisuras. La felicidad está en ti, solo debes de creer en ti mismo o en ti misma, deséalo de forma sincera y el universo conspirará a tu favor. Y si no lo consigues ahora, pues es culpa tuya, porque algo no estás haciendo bien, porque como te he dicho, tú tienes el control, pero en realidad nunca lo tuviste. Ya estamos muy acostumbrados a esta clase de mensajes, los hemos interiorizado, tanto que muchos de los prejuicios, aciertos, desórdenes mentales surgen de aquí. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Deja de estar triste. Incluso lo podemos aplicar a la economía. ¿Eres pobre? ¿Por qué eres pobre? Deja de ser pobre. ¡Vas a morir pobre! Y parece que no, pero estas ideas generan una cultura. Como dijimos antes, se generan estereotipos y prejuicios que por una parte sirven de respuestas rápidas para explicar desgracias ajenas. Y por otra parte generan una presión social para aquellos que se quedan como débiles o incapaces por no amoldarse a estos pensamientos. El optimismo extremo que surge de este pensamiento positivo niega esa parte negativa de la realidad. Todo estará bien siempre que pienses en positivo, claro. Siempre negativa, nunca positiva. Pasa por ejemplo con las emociones positivas o negativas, catalogándolas además como emociones absolutamente perjudiciales o beneficiosas. Cuando eso no es así, no existen emociones negativas o positivas per se. Las emociones tienen su función, tienen su razón de ser y de acabar. Todas las emociones tienen su porqué. De eso mismo trataba Inside Out. Pero una posición de optimismo extremo niega ese porqué profundo de las cosas, genera una visión distorsionada de la realidad. Es una suerte de pensamiento mágico que genera unas expectativas irrealistas, y claro, cuando se compara con la realidad, pues esta siempre pierde. Lo queramos o no, las emociones ocurren, los obstáculos siguen ahí, sigue existiendo la adversidad y sigue existiendo el sufrimiento. Y no aceptar nada de eso, más que generar esperanza, provoca una frustración constante. La reducción de la realidad también polariza. Divide el mundo en lo correcto y lo incorrecto, en la luz y en la sombra, en el bien y en el mal. Este pensamiento polarizado también se vuelve cada vez más rígido y te afecta a ti como pensante y también a los demás, siendo estos partícipes de tu plan y siendo súper buenos, o siendo todo lo contrario, siendo villanos y malos súper malosos. Esta infantilización del pensamiento es muy proclive también de crear obsesiones, puesto que te tienes que centrar exclusivamente en lo positivo para que no te afecte lo negativo. Siempre negativa, nunca positiva. Y en consecuencia nos volvemos dependientes de ese ciclo de pensamiento. Una vez que la rueda del hámster empieza a rodar, ya no para.
Es irónico que lo aceptamos como una forma de liberarnos y finalmente lo que hace es hacernos prisioneros. Al final, lo más cercano de ver lo positivo de todo es fingir que todo está bien. Quizás el mayor problema que provoca este optimismo extremo es la falta de empatía. Porque, ¿para qué voy a preocuparme por tu dolor si todo se soluciona sonriendo? Actitud ante todo, siempre actitud, que nadie te apague, que nadie te quite esto es tuyo, es tu sonrisa. Y ojo, no estoy diciendo que todos aquellos que adoptan este optimismo se vuelvan unos psicópatas desalmados. Siguen teniendo buenas intenciones, siguen queriendo ayudar. Pero ya hemos reducido y polarizado nuestro mundo emocional y entendemos que las emociones ajenas también funcionan igual. Y volvemos a reproducir estos estereotipos de los que hablábamos al principio. El dolor y la adversidad se van de forma mágica si crees, cambias tu mentalidad, rediriges tu energía o piensas en positivo. El sufrimiento es culpa tuya porque no quieres deshacerte de él. Sé que detrás de estas frases hay buenas intenciones, pero el optimismo extremo nos desconecta de la realidad, por lo tanto, también de la gente. No podemos sentir una empatía real en esa situación. Como mucho, lo que manifestamos es angustia a nosotros mismos por ver a los demás sufrir y no saber qué hacer con ello. Y para deshacer ese sufrimiento que nosotros estamos teniendo o esa incomodidad, pues lo que queremos es solucionar la situación lo antes posible para nosotros dejar de estar angustiados. Volvamos con nuestros soldados. Los que pecaban de exceso de optimismo se desligaron de su realidad y la sustituyeron por otra que nunca se cumplió, llevándolos a la depresión. Mientras que los otros también anhelaban volver a casa, pero aceptaron la situación con entereza, no negaron su realidad, y era aquello lo que les hizo sobrevivir. Y esa es la principal diferencia entre el optimismo sano y el optimismo patológico, la conexión que sigues teniendo con la realidad. El optimista, por supuesto, siempre desea lo mejor, pero no se desliga de la aceptación de la situación, de estar en el momento presente y de comprometerse con los valores propios. Cualidades que además se trabajan en la llamada terapia de aceptación y compromiso. Que podría explicaros de qué va, pero en realidad me da un poquito de pereza. Prefiero redirigiros al canal de mi colega PsychoThinks, que es un experto en el tema, para que él lo explique. Podéis encontrar el canal en la descripción. Si queréis saber más sobre el optimismo, os recomiendo este libro de Luis Rojas Marcos, La fuerza del optimismo. Ojo, este no es un libro de autoayuda, es un libro de psicología. ¡Feliz entrada de año a todos! Si os ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y así vamos extendiendo esta secta de los optimistas óptimos. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en saber cuándo subo nuevo vídeo. Gracias a mis Patreons por el apoyo, y si quieres apoyar económicamente al canal y proponer temas como este, tienes el enlace de mi Patreon en la descripción. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.